homenaje a los granaderos a caballo en uno de sus aniversarios, el ejército de San Martín. Allí decía esto, a ver si lo tenemos, Fran. Ahí vamos a escuchar al presidente Milei y después vamos a escuchar a Cristina Fernández, porque son las dos apariciones después del Che Cristina de ayer, que también vamos a repasar, y después del bloqueo de Cristina. La bloqueó porque, bueno, evidentemente no le gustó que el presidente se acoplara o en todo caso difundiese lo que el gobierno norteamericano decidió con respecto a la visa de la expresidenta, vicepresidenta, etcétera, a Julio De Vido y a sus familiares por el ingreso a los Estados Unidos, acusándolo justamente de corrupción. Por eso le niegan la visa. Habló el presidente Milei y lo escuchamos. Realizan un aporte a la patria que va más allá de estar en un campo de batalla, porque el servicio de nuestras Fuerzas Armadas en su conjunto cumple una función social directa, como el apoyo logístico y de rescate durante las inundaciones de Bahía Blanca, el apoyo logístico también en la lucha contra el narcotráfico en Rosario y su contribución invaluable en el combate de los incendios forestales en la Patagonia. Así como el presidente Julio Argentino Roca restituyó el cuerpo de granaderos a caballo luego de 77 años de inactividad, esta administración tiene como objetivo reafirmar el lazo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. Un lazo que nunca dejó de ser fuerte, a pesar de que durante décadas la política hizo grandes esfuerzos para romperlo. Bueno, este acto es en la previa del 24 de marzo. El 24 de marzo, obviamente el Día de la Memoria, donde se recuerda aquel golpe de Estado. Habrá una marcha y me parece que la marcha, sobre todo el sector de la Cámpora, quiere que sea también a favor de Cristina o en todo caso en contra de que el gobierno norteamericano le quitó la visa. ¿Qué ves, Sicarelli, en este escenario? Bueno, yo creo que es parte de la batalla cultural que da el gobierno y en este punto en la redignificación y resignificación de las Fuerzas Armadas luego de un largo proceso de miopía histórica en donde se decidió que todos los buenos de un lado, todos los malos del otro y principalmente a partir de 1983 y te diría de 1984 con el juicio a las juntas no se buscó darle un rol fecundo, un rol protagónico como debe tener y como tienen todas las grandes democracias del mundo, las Fuerzas Armadas, que no es solamente lo que dice el presidente de la Nación en torno a brindar apoyo logístico en las emergencias. Recordemos que nosotros tenemos un mar argentino soberano de 1 millón de kilómetros cuadrados que tiene una fauna y recursos energéticos que deben ser protegidos por nuestra Armada. Lo mismo la seguridad aeroespacial y también las fronteras. Y a mí me parece que da cumplimiento además con lo que prometió en campaña y creo que esto es uno de los grandes logros que también tiene el ministro Petri. A mí me parece interesante rescatar a los granaderos a caballo. Poco se habla de ellos. Fue el ejército y es, de algún modo, uno de los que resguardan a la patria, pero fue el ejército de San Martín, justamente, que lograron el éxito, bueno, en las distintas revoluciones donde Argentina colaboró a cargo de, justamente, San Martín. Pero claro, el presidente creo que hoy cometió un error, bueno, el que habla se equivoca, ¿no? Y creo que eso fue recogido por Cristina Fernández, que habló en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a repasar los dos hechos porque generaron repercusiones. A ver. Concebida para ser una fuerza de élites de su origen, el regimiento de granaderos profesionalizó a lo que por aquel entonces era un ejército de pocos años y además formó en valores a cada uno de sus integrantes. Esto resultó fundamental para alcanzar el éxito en la campaña libertadora del general don Juan José de San Martín. Bueno, ahí está, ¿no? Y Cristina Fernández, ¿qué decía sobre esto? A ver, ¿lo tenés, Fran? Para repasarlo, por favor. Creo que el hecho de tener un presidente que no sabe cómo se llama San Martín y que ayer lo llamó Juan José de San Martín ya justifica la realización de un Congreso Nacional de Educación. Sin lugar a dudas. Casi muero de espanto. Casi muero de espanto, para colmo con los granaderos. Yo no sé cómo no se cayó algún granadero cuando escuchó eso. A ver, escucho opiniones, no sé si La que confundió el 9 de julio con el 25 de mayo, ¿está hablando ella? Claro. ¿Es la misma persona?
la que sistemáticamente bastardeó la historia argentina para transformarla en un elemento de su agitación propagandística. Tiene el tupé de hacer una crítica a una confusión que, por supuesto, no agrada, porque estamos hablando de un padre fundador del país. Tiene este talante, pero bueno, este país claramente es felinesco. No, pero además acá el problema es la corrupción de la Argentina. Yo creo que hay una Argentina paralela que emergen con, qué sé yo, Cleric, Insaurralde, Jessica Sirio, que emerge con Picciarelli, que emerge con De Vido, con López, con Cristina Fernández, en su momento con Manzanares, Celeste Contor, que contó todo, con Lázaro Báez. Esa Argentina de miles de millones que se roban de nuestros impuestos, es la Argentina que los periodistas nos cansamos de denunciar, porque es nuestra obligación hacerlo, pero es la Argentina que no pifia cuando comete actos de corrupción, que no se equivoca, sino que desvía el dinero y después la justicia, un poco lenta para mí, actúa en consecuencia. Ahora, el pifi, Adler, es motivo en este caso de la discusión. Ahora vamos a repasar los posteos de ayer, me parecen interesantes. El Che Milei y el Che Cristina, para entender de qué estamos hablando, pero que utilizan en este caso la vicepresidenta de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué pensás? No, a mí primero que todo me indigna la posición de la ex vicepresidenta, que se quiera atajar de un pequeño error dialéctico, me parece una estupidez, sabiendo también que el kirchnerismo durante 16 años romantizó la cultura villera, el delito y la violencia, sabiendo que hoy el representante de Cristina, que es Axel Kicillof, en sus 6 años de gestión tiene 3.200 homicidios, equivalente a 5 guerras Malvinas en la República Argentina. Hoy hay récord de muerte y de sangre en la provincia de Buenos Aires, lo que es gobernado todavía por el kirchnerismo. Estamos a tiempo de frenar lo que se viene, pero el primer paso es saber reconocer, hay dos bandos en esta temática y no hay más. Está el bien y está el mal. Cada uno puede interpretar qué es el bien y qué es el mal, pero definitivamente tenemos que transformar esta temática criminal en una nueva Argentina y empezar a vivir más seguros. Bueno, y definitivamente no es por el lado del kirchnerismo. A ver, el gobierno de Estados Unidos, no es que uno diga que Estados Unidos es el centro del bien, porque ya supimos lo que pasó en la época de Trump, ¿no? Lo que pasó en el Capitolio. Es decir, Estados Unidos tiene algunos mensajes. Bueno, sabemos lo que pasa con la droga, que no pueden pararla, pero también sabemos que hay una democracia interrumpida de 250 años. Así es. Y que los Federal Papers, por ejemplo, por decirte un dato, fueron la discusión de los 50 estados para ponerse de acuerdo y fueron publicados en un periódico como algo que no ocurrió en ninguna de las revoluciones liberales. Como dato, digo, al pasar. Entonces, el principal país del mundo en este sentido condena al kirchnerismo. Pero mirá lo que pasó en la Argentina en esta discusión entre Milei y Cristina. Fíjate el posteo, a ver. Ahí tenés, Che Cristina, fin, y claro, repostea el documento del gobierno norteamericano en donde se dice que no dejan entrar más a Cristina Fernández, y allí está la remarcación sobre los datos, ¿no es cierto? Que señalan que, bueno, cuáles son las irregularidades por las cuales no pueden entrar. Ahora, después Cristina le responde a esto, pero una mirada, por favor. Acá tenemos la respuesta de Cristina. No, acá tenemos la mirada. Me parece que la verdad debe ser que todavía no dirigió, que el año 2019... Sí, Álvaro, sí. Sí, es la respuesta de Cristina, que dice, debe ser que todavía no digirió que en el año 2019, después de haberle ordenado al FMI darle 45.000 millones de dólares a su amigo Mauricio Macri para ayudarlo en su campaña por la reelección presidencial, le hayamos ganado esas elecciones. En mi barrio le dicen gastar pólvora en chimangos, no pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados, que fue un pedido tuyo. ¿En cuál barrio? ¿En cuál barrio? Porque tiene tantas propiedades que no sé en cuál reside. Aparte, en Tolosa, Recoleta, el sur, Constitución, donde tiene un importante edificio estilo francés. A ver, Luján, terminemos este posteo. Bueno, el posteo siguió diciendo, a vos solito no te da la nafta, ni en la economía ni en la política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump. Se nota mucho, Milei.
Postdata 2, el 24 de marzo todos a marchar, que a Videla y a Macera nunca les prohibieron ingresar a Estados Unidos. Bueno, ahora los escucho, sí, ahora sí. Terminamos el posteo, ¿no? Primero, a ver, replica y postea Milei, ¿no? Aludiendo al microgénero que generó Cristina con el Che Milei, él le pone Che Cristina, fin, etcétera, usando... Muy la menos ingenioso, que usa. por cierto. Sí, bueno, y después, Y obviamente, bien merecido, repostea parte del comunicado del gobierno norteamericano y ella le responde. ¿Qué hay sobre la respuesta de Cristina? A ver. Bueno, en primer lugar tenemos que aclarar que lo que sucede con la prohibición es la decisión de un Estado soberano de decidir quién puede ingresar y permanecer en su territorio. Y no es producto del capricho ni una mera decisión de acompañar a un presidente o un jefe de Estado extranjero como es Javier Milei por parte de Donald Trump, sino luego de un año de investigación, un grupo de senadores de un comité selecto del Senado norteamericano ya le había pedido en diciembre del año 2023 al presidente Joseph Biden que aplique estas medidas de restricción a Cristina Fernández. Es decir, después de un largo proceso. Pero claro, no es una decisión supuesto. arbitraria porque Trump es cercano de Milei y en todo caso son, qué sé yo. Se pueden conjugar algunas cuestiones, pero esto no es, como bien dijiste vos, es una un decisión proceso del gobierno. Exactamente. Yo pregunté, Sí. si cambia el gobierno, ¿esto sigue? Y me dijeron, alguna fuente me dijeron, esto sí, pues es una decisión que va más allá de una administración, en este caso el comunicado es de Marco Rubio, secretario de Estado, pero es del gobierno norteamericano. Y además emana del Poder Legislativo norteamericano. Y además tiene tres componentes. Una cuestión que es la cuestión de las investigaciones se realizan sobre esta señora en torno a prevaricato, liderar una asociación ilícita, bueno, haberse nos hasta tomado el agua de los floreros, ¿no? Del Estado nacional. Pero hay dos cuestiones que son de índole geopolítica. Tiene que ver con el alineamiento de Argentina con el Estado terrorista de Irán en torno a la impunidad, con el memorándum Argentina-Irán en torno al atentado de la AMIA, y además hay un dato que no es menor. Claro. Habla de la sospechosa presencia de una base de investigación del espacio profundo de la República Popular China bajo administración militar en la Patagonia Argentina. Bueno, es un dato que también está en el informe. Me parece muy importante. Esto último, que algunos discuten porque obviamente dice que es una base espacial, pero la sospecha, sobre todo por parte del gobierno norteamericano, es que en realidad es una base militar que China tiene o que tiene información de tipo militar que aprovechan vía investigación aeroespacial. Pero el problema es qué pasó con el memorándum con Irán. Recordemos que esta semana se cumplieron 33 años del primer atentado que sufrió la Argentina, en el 92, de la Embajada de Israel, con 29 muertos, y todavía se está por saber o por condenar a los que perpetraron el atentado contra la AMIA en el 94, con 85 muertos, cuyo juicio en ausencia se va a celebrar en los próximos días. Esa alianza, ese encubrimiento con lo peor del terrorismo internacional, porque la cabeza de esos ejecutores, Hezbollah y otras organizaciones, es Irán o un sector del régimen iraní, es lo que me parece pesa en esta decisión del gobierno norteamericano. Daniel Adler tiene para decir algo sobre este tema, pero nos vamos a una información urgente.